Grabar. Ahí está, gracias. Perfecto. Se está grabando ahora. Muy bien, para todos los que... Hay varios que no van a poder llegar hoy, participaron del primero, pero me contaron que no van a poder estar hoy, así que se los vamos a enviar grabado esto. Bueno, bienvenidos entonces. Esta es la segunda parte y última de este curso gratuito que tiene como finalidad difundir algunas ideas sobre todo de economía. Ahora, lo bueno que tiene esta segunda parte es que vamos a poder profundizar un poco más, donde los malos entendidos alrededor de ciertas cuestiones económicas están afectando la vida real, el día a día de los colegas vendedores, y también tener perspectiva y un poco más de visión de negocio, porque finalmente en el tipo de venta que la mayoría de nosotros hacemos, que es venta business to business, implica hablar con gente que tiene muy buena formación y muy buena visión de negocios. Entonces, estar mejor educados para ese tipo de conversaciones con una mayor visión de negocios no está nada mal. Creo que enriquece y sobre todo nos permite ganarnos un respeto profesional más grande por parte de los clientes. En 2019, antes de la pandemia, se publicó un informe, no aquí en Latinoamérica, ese tipo de informes cuesta mucho trabajo y mucho dinero hacerlo, pero en Estados Unidos sí se hizo, que muestra que en términos redondos el 80% de los compradores en el mundo B2B tienden a inspirar, a que se inspire en ellos mayor grado de confianza profesional en los ejecutivos comerciales que dominan ciertas claves económicas y cierta visión de negocio, en tanto que cuando les toca conversar con vendedores que no dominan estos criterios que hoy vamos a repasar en alguna medida y a ver por primera vez en otra, cuando no dominan esos criterios, le dan tratamiento de proveedor, apenas tratamiento de proveedor. Un repaso rápido de lo que vimos en la primera sesión hace 2 semanas. Vimos que esos malos entendidos en relación a estas dos disciplinas implica mirarlas a las dos, a las ventas y a la economía, como si fuera una ciencia exacta, y no lo es en realidad. La ciencia exacta puede ser la matemática, la física, la química. Entonces, cuando se mira a la venta o a la economía como una ciencia exacta, se pretende darle, algunos pretenden darle el mismo tratamiento que se le da a las ciencias exactas, que es la de predecir sus comportamientos. Decíamos el otro día, por ejemplo, que al manejar variables y constantes, que es lo que sucede con las ciencias exactas, uno podría decir, por ejemplo, qué es lo que va a estar pasando con no sé, determinado planeta dentro de 15 años, dónde va a estar ubicado exactamente un planeta determinado dentro de 15 años. ¿Por qué? Porque allí hay variables y constantes que permiten predecir esos movimientos, cosa que no sucede en las ciencias sociales, y entran dentro de la categoría de ciencias sociales tanto la economía como la venta. No es posible aventurar situaciones futuras en ninguna de estas dos ciencias. Por lo tanto, el abordaje que se ha hecho de ambas disciplinas, ventas y economía, y lo vemos todos los días en la televisión, cuando vemos aquí en Latinoamérica, por ejemplo, políticos o empresarios, me estoy refiriendo a economía y me estoy refiriendo a ventas, teniendo abordajes completamente equivocados, creyendo que se puede pontificar sobre lo que se debe hacer en lugar de investigar, que es por lo menos lo que nuestro invitado especial de hoy, Santiago, y aquí en Transelin hemos hecho en los últimos años. Así que ese error de abordaje, como alguien ha llamado ignorancia metodológica, ha tenido derivaciones negativas
Esto no lo vimos en la primera sesión, pero vale la pena profundizarlo hoy aquí, y que tiene que ver con tres grandes derivaciones negativas que cruzan a las dos disciplinas, a las dos ciencias. La primera derivación es el intento de controlar y manipular. En el caso de la economía, el intento de controlar el comportamiento de los consumidores a través de un exceso en las regulaciones que pone el Estado. Tenemos al menos 2000 años de historia económica que demuestra, por ejemplo, que el control de precios nunca funcionó. Y sin embargo se sigue intentando una y otra vez, lo estamos viendo aquí en Latinoamérica, en este momento específicamente en Argentina, en Perú, bueno, por supuesto, ni hablar de lo que pasó en años recientes en Venezuela, lo que está pasando ahora también en alguna medida en México, bueno, Nicaragua que también se está cayendo del mapa como Venezuela. Hay una historia bastante popular, bastante conocida para quien lee un poquito, investiga sobre control de precios, que es la historia de Diocleciano, que fue un emperador romano más o menos en el año 300 después de Cristo, que por la fuerza impuso un control de precios sobre una tabla de 1000 productos, una cosa así, ¿no? Bueno, obviamente no funcionó aunque las amenazas eran muy serias, como por ejemplo también pasó en la Revolución Francesa, de cortarle la cabeza a los panaderos que aumentaran el precio del pan. Bueno, cuanto más cabezas se cortaban de panaderos, más aumentaba el precio del pan. Así que ese control y manipulación en la economía no ha funcionado y tampoco en la venta. Creer que por seguir ciertas reglas, como las que nos enseñaron aquellos libros de venta consultiva, el Solution Selling o el Spin Selling o el Customer Centric Selling o Value Selling, que entregaban una serie de recetas que el vendedor debía seguir y con lo cual parecía que se podían predecir buenos resultados de venta, la mejora o el incremento era parcial. Hay un librito de inteligencia emocional, no está en español lamentablemente, está en inglés, se llama How Great Salespeople Do, cómo lo hacen los grandes vendedores, y el subtítulo es Selling Through Emotional Connection. Lo recomiendo, por supuesto. Nosotros lo recomendamos también en todos nuestros programas de Transelling. Dentro de ese módulo tenemos un módulo específico que se llama Inteligencia Emocional y describe en los primeros capítulos los grandes errores que se derivaron del intento de manipular a los clientes siguiendo esas supuestas buenas prácticas, ¿no? Entonces, una receta de tú haces tal, tal, tal y tal cosa, te entrega un resultado predecible, no funcionó. No funcionó. Control y manipulación, primera gran derivación negativa que pega en ambas ciencias, en la economía y en las ventas, como derivación de estos malos entendidos o directamente analfabetismo económico. Segunda derivación Ahí, negativa. Sí, dale. Enrique, perdón, sí, buen día. Si me permitís, para completar esa primera idea de lo que mencionabas, correctísimo el caso de Diocleciano, el tema de la Revolución Francesa, y lo que hay que buscar es el denominador común. ¿Por qué fracasan todos los controles de precios, todas las pretensiones de forzar cantidades o precios sobre una población? Simplemente porque violan la ley de oferta y demanda, que es una ley natural, podríamos ponerla a la par de la ley de gravedad, digamos. La ley de gravedad en el planeta no falla. Yo sé que suelto una pelota y va a ir hacia abajo indefectiblemente. Bueno, oferta y demanda funcionan exactamente igual. Por esto que cuando los franceses degollaban o mataban a los panaderos, de hecho el precio del pan subía porque ignoraban que al haber menos oferta, el precio naturalmente iba a tender a subir. Entonces, ese es el gran motivo, pretender ir sobre una ley que es casi universal, digamos. Si bien no es una ciencia exacta, pero podríamos en ciencias sociales llamarla universal. Gracias.
Otro gran error que comenzó cuando se miraba a la economía desde los ojos de la filosofía, los filósofos griegos, pero que se ha trasladado hasta nuestros días eh, bajo la mirada del buenismo, ¿no? Como alguno lo bautizó, es mirar a la economía desde la óptica del deber ser. ¿Cómo deberían ser las cosas? Y por supuesto, si miramos desde ese prisma de cómo deberían ser las cosas, no deberían haber pobres, no debería haber desigualdad social, no debería haber hambre en el mundo. El punto es que desde esa óptica el asunto está mal analizado porque las cosas no son como queremos que sean, las cosas son como son. Entonces, esa es una segunda derivación negativa también para la disciplina de ventas de esta óptica basada en cierto grado de ignorancia económica. Interrumpime, Santiago, cuando quieras así. No, simplemente en ese punto creo que hay una frase que es excelente, que resume el 99% de los problemas que tenemos, sobre todo en Latinoamérica. Es una frase de Ayn Rand que dice, nosotros podemos eludir la realidad, o sea, podemos escaparnos, podemos mirar para otro lado, llamémosle, pero nunca podremos eludir las consecuencias de eludir la realidad. O sea, yo puedo tapar el sol con una mano, pero puedo creérmelo, pero el sol va a seguir estando allí, básicamente. O sea, no, es muy común esto de apuntar a otro lado. Tenía una amiga francesa que vivió muchos años en Argentina y ella se asombraba de una cuestión puntual de la Argentina. Dice, ustedes son expertos en ir en contra de las consecuencias. Jamás van a resolver los asuntos en las causas de los problemas. Ustedes siempre apuntan a la consecuencia. Bueno, es más o menos que retroalimenta esta idea de eludir la realidad o eludir las consecuencias de eludir la realidad. Así que ese era el resumen. Esa mirada del deber ser, por ejemplo, que derivó en una mirada tremendamente equivocada sobre la realidad chilena de los últimos 40 años. Hace 40 años Chile estaba más o menos en los niveles de Producto Interno Bruto de Haití. Incluso en algunos momentos fue una economía aún peor que la economía de Haití 40 años atrás, mientras que en ese mismo momento Venezuela era la economía más próspera de Latinoamérica. 40 años después se invirtieron los roles. Chile, quien no tenemos espacio aquí para traer todas las estadísticas y las infografías, pero yo las tengo. 40 años después, Chile se ha convertido en el país con mayor calidad de vida, con el PBI o PIPB más alto de Latinoamérica, mientras que Venezuela hace 2 semanas se colocó por debajo de Haití, por debajo del país más pobre de Latinoamérica, bajo esa perspectiva del deber ser. Y en 2019 yo estaba justamente en Chile, en octubre, cuando sucedieron los desmanes y esa violencia ciudadana generalizada, más allá de que se pueden discutir ciertos aspectos de ingresos y demás, pero el desastre que sucedió y empezó a suceder en Chile desde ese momento hasta hoy, antes de la pandemia, ha tenido que ver con ese anteojo de la desigualdad. En lugar de poner el foco en cómo Chile en 40 años pasó de una tasa de pobreza del 40% de la población a un poquito menos del 10%. ¿Cuánta gente menos pobre hay? Y cómo todo se disparó hacia el desastre bajo esa óptica de el deber ser, la desigualdad, en lugar de poner el foco en cuánta gente ahora es menos pobre que hace 40 años. Un caso muy similar, justamente lo leí ayer, ocurre con Paraguay. Paraguay en el año 2001 tenía una pobreza de arriba del 50%.
Paraguay es un país donde yo trabajo, invierto, viajo habitualmente, tengo socios y amigos, o sea que lo fui conociendo ya hace muchos años que estoy en ese tema. Y hoy la pobreza en Paraguay, 2021, ronda el 25%, 26%, o sea, redujo en 20 años al 50%, o sea, redujo en un 50% la pobreza, básicamente. Y justamente se produce eso mismo que en Chile. Creo que cuando ya no hay tanta pobreza, cuando ya no hay tantas preocupaciones reales, serias, y la población está en una situación mejor, como le llaman tiempos fáciles, generan personas débiles. Muchos comentaristas de Chile decían eso, convencieron a los chilenos de que vivían en el infierno y estaban viviendo en un país modelo de Latinoamérica durante muchos años. Y esos tiempos fáciles que generan personas débiles, automáticamente generan situaciones complejas que necesitan luego para salir a personas fuertes, o sea que nos vuelven a formar. Y así se va viendo un ciclo, lo mismo que ocurrió en Europa, posguerra, etc. Cuando el shock es muy fuerte, cuando el contexto es realmente áspero, duro, el hombre apunta naturalmente a generar progreso, a avanzar, a salir de la pobreza. Cuando lo logra, empieza a tambalearse esto. Las generaciones que siguen, que no hicieron el esfuerzo, no hicieron el sacrificio, creen que, tampoco estudiaron historia definitivamente, creen que todo crece de los árboles y todos tenemos derecho a todo. Bueno, y ahí es donde comienza justamente la degradación. El tercer error, y que cruza también ambas disciplinas, es entender que tanto la economía como la venta profesional son ciencias prescriptivas, es decir, que son ciencias que nos muestran lo que hay que hacer, en lugar de entender que ambas ciencias, cuando están correctamente enfocadas, son ciencias descriptivas, que en base a la investigación nos permiten entender cómo los seres humanos tomamos decisiones. Y ambas disciplinas tienen detrás la decisión de compra, la decisión de intercambio. Ese yo diría que es uno de los lazos más fuertes que unen ambas ciencias, la venta y la economía, y que abordado desde el punto de vista descriptivo, cuando tratamos de entender cómo los seres humanos tomamos decisiones para intercambiar bienes, permiten un buen abordaje del vendedor, por ejemplo, o de los economistas, y poder mejorar la calidad de vida de los clientes en el entorno de ventas y la calidad de vida de los ciudadanos cuando hablamos de la economía de un país. Así que ahora te doy la palabra para este punto específicamente, Santiago, pero este ha sido un gran error que cruza de modo dramático ambas disciplinas. Mirarlo como una ciencia prescriptiva que nos dice lo que hay que hacer porque se puede predecir el resultado, ya hemos visto que no, versus lo que realmente son ambas disciplinas, que es la investigación que nos permite entender cómo la gente funciona, cómo la gente, el ser humano, toma decisiones y toma decisiones de compra, decisiones de intercambio. Exactamente, y bueno, también retomando lo que mencionabas al principio de la charla, este estudio que detectaba que cuando un vendedor tiene formación, tiene información del contexto del mercado, de conocimiento del contexto en general, es mucho más valorado, o sea, su trabajo, su tarea es mucho más, su gestión, mucho más valorada por el comprador que la persona que no lo tiene, que como bien decías, es tratado como un proveedor más. Y puntualmente, a raíz de una charla que tenía con una persona de las ciencias duras, hablábamos sobre los grandes efectos que puede tener una pequeña variación en las condiciones iniciales de cualquier cosa. ¿Y cómo lo relaciono? Porque se me ocurrió armar una listita con los semáforos rojos, con los signos de advertencia de dónde hay que abrir los ojos como vendedores, como economistas, como ciudadanos, cuando absorbemos información. Puntualmente, toda información que se mida, supongamos, ¿no? Siempre que está generada con buena intención, ¿no? Que no es información falsa desde el comienzo. Pero esos datos, ese texto, ese estudio,
se vuelca en general, como lo consumimos todos, más fácilmente a gráficos. Nos resulta mucho más fácil recordarlos, entender un concepto con un gráfico que leernos un paper científico de 30 páginas para entender un concepto. Y muchas veces, bueno, estos gráficos se nutren de anexos, con datos, con tablas, etc. Por lo que hay 4 puntos que son fundamentales. Cuando ustedes evalúen un gráfico, tengan muy presente el tema de los ejes, el eje Y y el eje X. Hay un gran truco que es modificar la escala en la que mide uno o ambos, con lo cual genera una distorsión visual. O sea, yo puedo forzar a que algo se vea dramáticamente grave y en realidad hablamos de variaciones infinitesimales o viceversa, que algo parezca no tener peso y en realidad es realmente grave. O sea que cuidado cuando vean información en los medios, en la televisión, lo van a ver hasta el hartazgo, que muchas veces se miden cosas en uno de los ejes y ese eje está cortado o tiene una escala que no coincide con la proporción de la otra escala. Es una herramienta muy utilizada para sesgar la información, partiendo incluso de información cierta, ¿eh? Por eso es lo peligroso, porque uno puede objetar, no, esto es falso. No, es verdadero, pero está mal expuesto, básicamente. Otro de los vicios de los que abusan especialmente entes gubernamentales es la famosa división por cero. O sea, en matemáticas sabemos que un número dividido cero no está definido, básicamente no se puede hacer. Y un ejemplo muy práctico, supongamos que, caso pandemia, rubro que sufrió muchísimo, la hotelería, por ejemplo. Si yo tengo un hotel y tenía 100 pasajeros por mes, por tomar un número redondo, y venía aumentando un pasajero por mes, era algo positivo, de repente se cierra todo, tengo 0 pasajeros durante meses. Ahora, cuando se reactiva esto, vienen los primeros 3 pasajeros. Mucha gente tiende a exponer eso como un incremento del 300%, por ejemplo. Porque claro, partimos de 0, vienen 3, podría burdamente decir que incrementé mis ventas un 300%. O sea, se puede mentir muchísimo con eso. Ahí hay que usar otros recursos que sean matemáticamente compatibles. Tomemos promedio del año anterior, promedio de un periodo, o sea, año base. Hay otras herramientas técnicas para superar eso, pero no suele estar la voluntad de querer superarlo. Otro tema también, el famoso cherry picking, o sea, del universo de datos, seleccionar los datos que me convienen. Parece infantil, parece ridículo, parece increíble, pero hasta en las ciencias duras y en organismos muy serios se abusa de esto. Es decir, todo lo que apoye mi teoría o lo que quiero demostrar, lo considero. Y lo que no, lo dejo afuera con criterios grises, indefinidos, filtros al inicio de una investigación, etc. O sea que eso también es muy importante. Tratamos siempre, y como vendedores sobre todo, cuando yo testeo el mercado, testeo la demanda, testeo las necesidades de mi cliente, necesito una muestra lo más aleatoria posible. Si no, me voy a estar autoengañando. O sea, si yo voy a seleccionar solo a los clientes altos, rubios, de ojos celestes, bueno, voy metiendo filtros y armo conclusiones universales que no lo son, básicamente. Bueno, y por último, el último punto que sobre todo aplica más para el lado de la economía, pero bueno, también se puede dar en ventas, es lo que es el ajuste de lo que son las series históricas. O sea, cuando yo comparo algo, el poder adquisitivo de $1 hoy con el poder adquisitivo de $1 hace 50 años, en un país o en otro, bueno, tengo que tener mucho cuidado, porque muchas veces hay procesos, la inflación, por ejemplo, etcétera, que van distorsionando eso. Entonces, puedo generar conclusiones muy erróneas. Tomemos un ejemplo muy tonto para poder explicar esto fácilmente. Si yo tomo la inflación promedio en la Argentina, por ejemplo, del año 1991 al año 2000, y me va a dar un número despreciable, 2%, 3%, algo de primer mundo realmente. Ahora, si yo tomo ese periodo como mi periodo base, todo lo que haga desde allí va a generar un aumento más exagerado. Pero si me voy hacia atrás tan solo 2 años, en lugar de comenzar en el año 91, comienzo en el año 89, donde Argentina sufría de una hiperinflación con tasas
5.000, 6.000, 7.000% anual, obviamente las comparaciones que yo haga hoy van a ser muy distintas. La inflación promedio va a ser muy distinta. O sea que siempre mucho cuidado con la selección de los datos sobre los que voy a comparar. Y eso implica revistas especializadas, informes, o sea, mucho del input que tenemos como vendedores se ve muchas veces distorsionado por esto. Por eso creo que esos 4 puntos son claves para tenerlos muy presentes y no dejarse engañar. Buenos ejemplos de la economía. Voy a dar un ejemplo para los colegas que están diciendo, bueno, a ver, dame evidencia que en el mundo de las ventas también esta mirada prescriptiva de la ciencia de ventas ha tenido derivaciones negativas. Y me voy a referir a este librito que estoy poniendo aquí en pantalla. Fue la primera edición del Solution Selling. Se publicó en el año 95 y donde parecía, y se ha vendido mucho, y a mí en lo personal y a muchos colegas nos ayudó, porque entre mirar a la venta como una receta de cosas que se deben hacer versus la nada, que era lo que teníamos antes, que era venta artesanal, basado en la simpatía del vendedor y demás, claro que generó mejores resultados. Y de hecho yo me dediqué a esto que me estoy dedicando hoy, porque vi que cuando un vendedor se prepara, estudia, analiza y luego trata de repetir algunos comportamientos que funcionan, claro que consigue mejores resultados que otros que no están expuestos a este tipo de capacitación. Ahora, ¿cuál fue el problema de esto? Al mirarlo de esta forma, con la venta mirada como una receta, como una ciencia prescriptiva, ignoró dos grandes asuntos. El primero es que la receta que funcionó en Estados Unidos, donde se escribió este libro, donde uno trabaja con clientes que tienen esta conciencia económica que estamos tratando de traer aquí con este curso, en Estados Unidos hay cosas que no se discuten. La propiedad privada no se discute, la libertad no se discute, en tanto que acá en Latinoamérica son asuntos que todos los días se están poniendo en cuestión. Entonces, en Estados Unidos, esta forma, el famoso cuadrito de los 9 bloques de preguntas del Solution Selling, funcionó mucho mejor que en Latinoamérica. Aquí fracasó. Aunque, repito, cualquier vendedor entrenado en Solution Selling, claro que conseguía mejores resultados que un vendedor no entrenado. El segundo error ha tenido que ver con esto de la receta me va a entregar un resultado predecible, previsible. Y no, porque lo que terminó pasando es que los clientes le decían al vendedor, oiga, veo que usted me está llenando de preguntas aquí en la reunión. ¿Es usted un investigador policial? Bueno, esos aspectos de ignorar la acción humana y cómo los seres humanos tomamos decisiones de compra ha tenido estos 3 grandes bloques de derivaciones negativas que acabamos de explicar. Entonces, esto que con total justicia, hay un economista que me gusta mucho, chileno, que se llama Axel Kaiser, ha denominado analfabetismo económico, tan extendido en Latinoamérica, para nosotros, los que estamos en ventas, ha tenido 2 efectos negativos tremendos, tremendamente negativos, implicancias negativas, a nivel social y a nivel profesional. A nivel social, los efectos han tenido que ver, los efectos de este analfabetismo económico, con economías y mercados cada vez más pequeños. Salvo alguna excepción que podría ser Colombia, por ejemplo, que hace algunos años superó en PBI per cápita a Argentina. Argentina era más grande en PBI per cápita que Colombia. Chile, por supuesto, y alguna otra excepción, ahora Uruguay. Entonces, el efecto social ha sido mercados más pequeños. Y para nosotros los vendedores,
Es un problema vivir en un país cuyo mercado es cada vez más pequeño. Otro efecto social negativo, desaparición de empresas o salida de empresas. Ayer Facebook me recordaba una foto que tomé hace 12 años en Venezuela. Creo que fue la última o anteúltima vez que estuve en Caracas entrenando vendedores, y ya en ese momento las empresas estaban empezando a abandonar Venezuela. Luego vino toda la emigración de gente, ¿no? 5 millones de gentes que decidieron irse de Venezuela, pero primero se fueron las empresas. Y si se van las empresas, nosotros los vendedores no tenemos dónde ir a vender. Ahí tenemos otro efecto social que pega de lleno en nuestra actividad como vendedores. Y el tercero es la pobreza. El aumento de la pobreza hace que tengamos menos consumidores, y cuando nuestros clientes, que son empresas, tienen menos consumidores, nosotros tenemos menos clientes. Efectos sociales derivados de este analfabetismo económico que está diseminado y extendido en Latinoamérica. Y a nivel, mirando egoísticamente nuestra labor profesional como vendedores, también ha tenido efectos negativos tremendos. Por ejemplo, creer que vender es lograr una transacción y no entender que la transacción es el resultado final de haber hecho bien una labor anterior de creación de valor y de ayuda al cliente. Otro efecto profesional tremendamente negativo, creer que los clientes siempre compran por precio. Error gigantesco. Y ahí están los vendedores haciendo descuentos tontamente para poder cerrar ventas. Otra, el establecimiento de los precios. ¿Cuál es un precio correcto para mi solución, mi producto, mi servicio? Entonces, el malentendido derivado de este analfabetismo económico es creer que el precio de un bien, de un servicio, de un producto, de una solución, está determinado por sus componentes de costo. Tremendo error. Negocios son negocios, ¿no? Se escucha por allí. La ética, los valores pueden dejarse a un lado. Total, negocios son negocios. Otra derivación negativa que tiene un efecto profesional tremendamente negativo para nosotros los vendedores. Creer que la finalidad de una empresa solo es ganar dinero. Tremendos efectos negativos tiene ese paradigma. Negociar, tanto que se habla de la negociación, negociar implica ganarle al otro. Está difundida, extendida esa mala creencia, ¿no? Bueno, y el más perjudicial de todos los malentendidos es la incomprensión de lo que significa valor. Repito, guiados por este analfabetismo económico. Por suerte, aunque nosotros no damos entrenamientos ni programas de economía, sí en los de ventas, ya en el primer día de entrenamiento en ventas, establecemos correctamente lo que significa valor. Pero cuando no se comprende bien, bueno, deriva en que muchos creen que el acto de compra de un cliente se rige estrictamente por cuestiones objetivas. Y no es así. En este repaso rápido que estamos haciendo, vamos a regresar sobre el tema del valor. ¿Querías decir algo, Santiago, sobre este punto? Sobre el tema valor, justamente acá tenían, es el conjunto de variables funcionales, monetarias, sociales, psicológicas, o sea, ya vemos bastantes cuestiones enumeradas que hacen a la atribución subjetiva de valor de un bien o servicio. O sea, la clave es eso, es un conjunto de atributos subjetivos. Así que cuando estamos invadidos por este analfabetismo económico que tiene estas dos vertientes de consecuencias negativas, la vertiente social a nivel país, a nivel de sociedad en la que nos movemos, en la que nos toca trabajar y vivir, y estos efectos negativos profesionales, pues bueno, decíamos el otro día en la primera sesión, por suerte, ya hace 250 años más o menos, apareció gente como Adam Smith
que aún con ciertos errores en su mirada, pero vino a poner luz sobre algunos aspectos que tenían que ver con la economía real, con esto de ir erradicando de a poco la ignorancia sobre la economía. Y me ha gustado mucho, ahí te cedo la palabra a ti, Santiago, porque sabes más que yo de este punto, pero lo que me gustó, no sé si lo mencionamos el otro día, Adam Smith, que es el tema de la división del trabajo, ¿no? Y yo me traje un pequeño texto que lo quiero leer tal cual, y ya te cedo la palabra, para que hables sobre todo del tema de la mano invisible del mercado, pero una partecita que leí sobre Adam Smith, que fue el que hizo de la economía una ciencia, porque antes, como mencionamos, los filósofos griegos se habían metido, pero desde la óptica equivocada, desde la óptica de qué es bueno, qué es malo, no la óptica del deber ser. ¿Es bueno o malo que haya ganancias en la economía? ¿Es bueno o malo tal o cual precio? ¿Corresponde o no corresponde cobrar intereses? ¿Qué es un precio justo? Entonces, una investigación, así se llamaba el libro este que se llama La riqueza de las naciones, una investigación acerca de las causas de la riqueza de las naciones, vino a poner luz en alguna medida sobre de verdad cómo funciona la economía y no cómo debería funcionar. Y allí me gustó mucho esto de la división del trabajo que explica en el libro, que esencialmente lo que dice es si hay una forma de que cada uno de nosotros obtenga lo mejor para satisfacer nuestras necesidades, que es no intentando cada uno de nosotros autoabastecernos de todo lo que necesitamos, ¿no? Y me gustaba mucho la analogía esta de, no sé si han visto la miniserie esta Lost, donde hay un grupo de gente que cae en una isla y muy rápidamente empiezan a dividirse el trabajo, considerando que de ese modo todos podían satisfacer mucho mejor las necesidades del conjunto. Entonces unos fueron a buscar, no sé, dónde podemos conseguir agua potable para beber, que no sea el agua salada del mar. Otros fueron a buscar alimentos, otros fueron a buscar cobijo, dónde cobijarse. Entonces el hecho de dividirse el trabajo terminó generando para ese pequeño grupo social, que eran los que se habían perdido en la isla, lo mejor de cada uno de ellos para el total de ese pequeño grupo social. Aquí te cedo la palabra, Santiago, porque lo vas a explicar mejor que yo, estos dos asuntos. Sí, y tomando allí justamente la posta, creo que es súper válido tratar de demostrar esto por el absurdo. O sea, la división del trabajo fue buena o mala, porque hubo muchas escuelas que la criticaban, ¿no? Como que era alienante, que aplastaba al individuo, bla, bla. Veamos el nivel de riqueza que tenemos hoy. Una familia media que tiene seguramente un vehículo, electrodomésticos, computadoras, acceso a un montón de cuestiones. Si esa familia intentase producir lo que tiene, o sea, lo que consume, ahí vemos por el absurdo que es imposible. O sea, tendrían que ser genios, ingenieros, empresarios para poder producir lo mismo que hoy el mercado les está brindando. Y si eventualmente tuviesen el éxito de parcialmente lograr producir un televisor, por ejemplo, o algo, seguramente sería mucho más caro, seguramente no tendría las características o el nivel de avance tecnológico que podría tener, que hace una empresa que se dedica a eso y compite con otras que se dedican también a eso. O sea que el concepto de división de trabajo es clave en lo que fue la generación de riqueza desde 1776 en adelante, época que coincide con la Revolución Americana, con los ideales de libertad, etcétera, etcétera, con revoluciones industriales también que ocurren en Inglaterra, en Estados Unidos. El otro día, justamente a raíz de un curso que estaba haciendo de historia americana, veía una carta de Sarmiento, el prócer argentino. Fue un hombre que estuvo
muy imbuido en el tema, muy preocupado, aparte por mejorar el nivel educativo y de formación de la población argentina en aquella época. Y bueno, por una desaveniencia política con Mitre, Mitre lo envía de embajador a Estados Unidos. Y bueno, en 1800 y algo, no recuerdo el año exacto, pero Sarmiento escribe cartas a sus amigos en Argentina y les decía, ustedes tienen que venir a ver esto, tienen que venir a ver que aquí las máquinas hacen todo. Estamos hablando del año 1800, no sé cuánto era, 30, una cosa así. Pero asombrado porque, claro, la cosecha no se hacía a mano, los hilados, no se hacía más a mano. Había máquinas que para él eran de ciencia ficción, menciona incluso, literalmente dice, las máquinas estas son ladinas y hasta hablan. O sea que ahí vemos, desde ese entonces para acá, imaginen la evolución tecnológica que hubo, no hizo más que colaborar con la riqueza, produciendo más bienes, más avanzados y bajando los costos. Porque si cualquiera de nosotros tuviese que encarar la producción de un bien o de la prestación de un servicio especializado, sería carísimo, impagable. De hecho, así comienzan todos los experimentos de nuevas tecnologías. Son impagables. El primer disco rígido, la primera memoria RAM, el primer procesador costaban fortunas. Y bueno, hoy lo compramos, lo llevamos todo dentro de un teléfono. O sea que eso es un concepto fundamental que incluso bajó lo que es la división del trabajo hasta la planificación dentro de una fábrica. La división del trabajo de Taylor, de las líneas y cadenas de montaje. O sea, se veía que un empleado no podía hacer bien todo o igual de bien todo. Naturalmente tenía mayor predisposición o habilidad para algo. Y bueno, entonces se fue acotando su función dentro de la fábrica para hacer un engranaje dentro de una gran maquinaria. Bueno, y eso generó obviamente unos niveles de producción y una calidad de producción excepcionales, nunca antes alcanzados. Y bueno, y para continuar, el tema mano invisible fue muy criticado Smith por esto, quizás por la época, quizás porque es una bisagra entre momentos previos a esta revolución industrial o de las ideas, donde se adjudicaban más cuestiones o no se podían explicar o medir algunas cuestiones y se adjudicaban a hechos o religiosos o divinos o místicos o mágicos, digamos. Pero bueno, él acudió a esta famosa metáfora de la mano invisible y de una forma, si nosotros ayornamos este concepto, o sea, si lo traemos a nuestros días, podemos en definitiva cerrar un concepto de decir, bueno, la consecuencia de dejar hacer, de dejar ser. La mano invisible en realidad es el perfecto equilibrio dinámico del mercado que solo va a ir orientando lo que es la demanda y lo que es la oferta hacia el lugar óptimo, naturalmente. No lo podemos ver, no lo podemos medir. En aquel entonces, tiempos de Smith, obviamente. Hoy se puede acceder a bastante información, pero igualmente, como decíamos en la primera charla, el mercado es el mejor y más perfecto sistema de información que tenemos y es global. O sea, todavía no hay tecnología suficiente para poder ni siquiera explicar, lejos de predecir, cómo va a reaccionar un mercado en tiempo real, llamémosle. Si no, seríamos todos millonarios en la bolsa, aparte. Mi trabajo sería inútil. Yo no tendría a quién venderle Muy mi bien, servicio. muy bien. Creo que luego vamos a regresar a eso, de la mano invisible del mercado. Pero bueno, hagamos un acto de justicia con Karl Menger, ya lo mencionamos a este señor el otro día, porque para los que estamos en ventas, introdujo este concepto central de la teoría del valor subjetivo. ¿No? Y todos los que estamos en ventas, no sé cuántos lo conocían, el otro día hicimos una encuestita rápida, habían muy poquitos colegas que lo conocían, pero es un acto de justicia traer a la mesa a este hombre que revolucionó los fundamentos de la ciencia económica y por lo tanto con este criterio de la teoría del valor subjetivo para todos los que estamos en ventas, aunque ninguno de estos libros que yo mencionaba, ninguno lo rescata, ni siquiera los más recientes, todos se han enfocado en copiar e imitar mejores prácticas y no entender de verdad cómo funciona la toma de decisión de las personas cuando deciden comprar algo. Bueno, merece ser rescatado.
Eh, Vamos a hacer un repasito rápido de algunas de las cuestiones que trajo al mundo Carl Menger, muy rápido, en ese librito que yo les mostraba el otro día. Ahora vamos a hacer una recomendación de lecturas aquí con Santiago, pero repaso rápido de algunas cosas. La esencia de los bienes, que está en el primero de los libros de Carl Menger, que se llama Principios de Economía Política, ahí define la esencia de los bienes. Lo que hoy nosotros vendemos en forma de producto, de servicio o de solución, en su momento se le llamaban bienes. Miren esto, 1871, escribía en ese libro, Principios de Economía Política, decía: para que una cosa se convierta en bien, o dicho en otras palabras, para que alcance la cualidad de un bien, deben confluir las 4 condiciones siguientes. Atención aquí, colegas, En 1871 él ya nos advertía de, primero, ese bien, producto o servicio, tiene que satisfacer una necesidad humana. En nuestro B2B, en nuestra forma de vender business to business, nuestras soluciones tienen que satisfacer una necesidad de negocio. 2, que esa cosa tenga tales cualidades que la capaciten para tener una conexión con la satisfacción de dicha necesidad. Dicho en corto, nuestros productos y servicios tienen que poder satisfacer la necesidad empresarial de nuestro cliente. Y fíjense cómo, salvo los egresados de Transelling, como muchos colegas que dan vueltas por aquí por Latinoamérica no se focalizan primero en entender la necesidad empresarial y empiezan hablando de sus productos y servicios sin entender primero la necesidad empresarial. 3, conocimiento por parte del hombre, en nuestro caso es conocimiento por parte del cliente de esa relación entre mi solución, mi producto, mi servicio y la necesidad que tú tienes como cliente. Y 4, repito, año 1871, dice Menger, poder poner a disposición de los clientes, no hablaba de clientes, él hablaba de consumidores, hablaba del hombre genéricamente, ese producto, ese bien, para que pueda ser utilizado y que la gente comprenda que puede acceder a comprar o hacer un intercambio con ese bien. Lo que está diciendo en corto, en este cuarto punto en el que habla de la esencia de los bienes, es: no alcanza con saber la necesidad humana, no alcanza con entender que las características de mi producto satisfacen esa necesidad, y no alcanza con que el cliente se entere de esa relación, sino que yo tengo que hacer cosas a propósito para que la gente sepa que existe, que está disponible este producto o servicio. Bueno, hace más o menos 250 años, cuando Menger definía la esencia de los bienes, ya nos estaba dando pistas de cómo podemos ser más exitosos los vendedores. También menciona lo que acaba de decir Santiago, rescata a Adam Smith en este libro Carl Menger que se llama Principios de Economía Política, y dice: el enorme aumento de la capacidad productiva laboral, lo que acaba de decir Santiago, y el crecimiento de la habilidad, destreza y comprensión con que por doquier se dirigen y se llevan a cabo las tareas, parece ser el resultado de la división del trabajo. El gran aumento de los productos introducido por la división del trabajo en las más diversas industrias produce una sociedad bien regida que se extiende hasta las capas más humildes de la población. Lo que acaba de decir Santiago. Entonces, cuando vienen a discutir sobre el mercado, sobre la división del trabajo, o tonterías del estilo de cómo algunos populismos latinoamericanos han impulsado, que es sustitución de importaciones
Fabriquemos todo en nuestros países, gran error, en lugar de focalizarnos en, a ver, nuestros países, cuáles serían 3, 4, 5 áreas estratégicas en las que podemos diferenciarnos y ser los mejores. No, fabriquemos todo, sustituyamos importaciones. ¿Se dan cuenta el gran malentendido que hay por ignorar este asunto de la división del trabajo? De hecho, podemos abrir en un ratito una discusión, van a poder escribir preguntas en el chat. Ahora, cuando yo le ceda la palabra a Santiago, me voy a ir a fijar al chat a ver si tenemos preguntas. Si me permitís, Enrique, ahí Claro. me hiciste acordar a dos asuntos que leí últimamente. Uno, Antonio Escotado, el historiador, comenta que en la Revolución Industrial Inglesa, que a nosotros nos llega esa imagen de opresión del granjero, que lo obligan a ir a vivir a las ciudades y vive hacinado, y etcétera, etcétera, como que fue un proceso por la fuerza. En realidad, cuando se abren las primeras industrias y plantas de procesamiento de un montón de cuestiones, por primera vez estos granjeros que vivían en la pobreza más absoluta y pasaban hambre y frío, voluntariamente buscan empleo en estas fábricas porque tienen ingresos garantizados y empiezan a subir su nivel de vida. Obvio, es una cuestión de timing. Si de repente el núcleo rural se me desplaza a una ciudad, obviamente se va a producir hacinamiento, obviamente va a haber desprolijidades, pero en el mediano plazo y largo plazo se vio clarísimo el fruto de eso. Y voy a otro ejemplo que mencionan varios autores, especialmente que vengo leyendo a Rothbard, en su historia de Estados Unidos, justamente cuenta cuando los primeros británicos también llegan a costas a hacer sus asentamientos en las 13 colonias británicas, famosas, los 13 estados norteamericanos. Inicialmente se lo llama como experimentos de comunismo, porque venía un representante de la corona británica y hacía trabajar, básicamente, hacía producir, sembrar, etcétera, lo que era el fruto de la cacería, todo lo que era generación de alimento, abrigo, vivienda, madera, todo esto, se hacía de forma comunal. O sea, todos hacían todo y todos hacían para la colonia. El saldo de esto, ¿cuál fue? Hambrunas, fracasos estrepitosos, o sea, no funcionaba el sistema. Se les ocurrió a algunos gobernadores de estos asentamientos decir, bueno, a ver, abandonemos esta tesitura, repartamos las tierras entre las familias que están trabajando y que cada familia produzca para sí. Obviamente cobraban un impuesto que era muy bajo y más en comparación con lo que se tributa hoy en impuestos, pero era ínfimo en relación. Pero ahí fue donde recién las colonias empezaron a crecer, porque comenzaron a producir de verdad. Ahí comienzan a trabajar el hombre y la mujer incluso. Ahí comienzan a trabajar los niños, porque veía la familia, entendía que si toda la familia apuntaba hacia el mismo objetivo y producía, estaban mejor, ya no pasaban hambre, ya no pasaban frío y podían afrontar el pago del impuesto. Y esa fue la clave desde también 1730, 40 en adelante, clarísimo el efecto de haber intentado una solución colectiva sin tener en cuenta las necesidades de los individuos y una solución individual, privada, en manos de empresarios, aventureros, comerciantes, etcétera, de la época. Así que bueno, con eso cierro el comentario. Muy bien. Entonces, si entendemos los beneficios de la división del trabajo, la necesidad de intercambiar para satisfacer mejor las necesidades humanas se impone. Es decir, yo no puedo ser un todista, ya lo hemos dicho, entonces me enfoco en producir ciertos bienes mientras mi vecino se enfoca en producir otros diferentes e intercambiamos, ¿no? Y ahí empieza lo que hoy conocemos como el mercado, que es ese flujo, bueno, ahora multiplicado por millones y millones y millones de interacciones individuales y entre empresas, que es lo que se llama el mercado. El mercado, como decía Santiago el otro día, me quedó grabada esa frase, no es un señor con bigotes y pipa y sombrero que tiene cara de
de egoísta y de avaro. Todos, en definitiva, actuamos egoísticamente en el mercado, intercambiando y buscando el mayor beneficio para cada uno de nosotros. Por eso el mercado es un gran acomodador de precios. Y por eso la mano invisible del mercado que mencionaba recién Santiago es lo mejor que puede suceder para ordenar el esquema de precios. Y el mercado es una muy buena fuente de información para saber si debo subir un precio porque hay exceso de demanda y hay poca oferta, o debo bajar los precios porque hay exceso de oferta y baja demanda. Es un muy buen nivelador. Pero bueno, aquí en Latinoamérica se nos enseñó que el mercado es cruel, que son unos tipos avaros que quieren llenarse de dinero y empobrecer a la gente, sin entender que el mercado son esos billones y billones de interacciones que los seres humanos hacen entre sí, intercambiando productos y servicios para satisfacer sus propias necesidades. Y cerramos este repaso rápido con el tema de la teoría del valor subjetivo, porque tiene que ver, nos va a permitir entrar ahora en el tema de ventas. Vamos a dedicar esta última media hora estrictamente a ventas, pero luego de entender esto, que esta teoría del valor subjetivo que explicó Carl Menger en ese libro que se llama Principios de Economía Política, se los leo muy cortito, dice así: el valor de los bienes se fundamenta en la relación de esos bienes con nuestras necesidades, no en los bienes mismos. Vayan pescando el significado. El valor se fundamenta en la relación que esos bienes, productos y servicios tienen con nuestras necesidades, no con los bienes en sí mismos. Según varíen las circunstancias, puede modificarse también el valor, puede aparecer nuevo valor o desaparecer el valor. Por ejemplo, para los habitantes de un oasis que disponen de un manantial que cubre completamente sus necesidades de agua, una cantidad de la misma no tiene ningún valor al pie de un manantial. Pero, o sea, si hay mucha agua, si sobra agua, no tiene ningún valor. Pero, si a consecuencia, no sé, de un terremoto o lo que sea, el manantial disminuye de pronto su caudal, hasta el punto de que ya no puede satisfacer plenamente las necesidades de los habitantes de ese oasis, y la satisfacción de una necesidad concreta depende de la disposición sobre la cantidad de agua, esta última adquiriría inmediatamente valor para cada uno de sus habitantes. Ahora bien, ese valor desaparecería apenas se restableciera la antigua situación de mucha disponibilidad de agua y volviera a haber agua para todo el mundo. Bueno, entonces eso es valor. Yo la vez pasada lo contaba con el ejemplo del tabaco. Hoy el tabaco para los fumadores tiene determinado valor y un fumador está dispuesto a pagar mucho dinero, incluso por algunos tipos de tabacos muy refinados. Ahora, si de la noche a la mañana la gente dejara de fumar, el valor del tabaco sería cero, porque no hay quien esté interesado en el tabaco y en fumar. Y por lo tanto, todos los componentes de costo de ese producto pasan a ser cero, incluyendo la mano de obra. Entonces, no es que la suma de componentes de costo, incluyendo la mano de obra, determina el valor de un producto, sino que el valor de un producto está determinado por cuánto y en qué medida satisface las necesidades del que compra. En el business to business es lo mismo. Un valor está determinado por el beneficio subjetivo que el cliente cree que va a lograr con ese producto o servicio que nosotros vendemos. Y no por los componentes de costo ni por ninguna otra cosa que esté en el medio. Es al revés. Entonces, por ejemplo, el gran desmentido a la teoría de Carlos Marx
de que es el empresario el que se apropia de el producto de la mano de obra del trabajador, es completamente errada. Porque si el cliente final, el consumidor, ya deja de fumar, la mano de obra del productor de cigarros, del trabajador que arma los cigarros, es cero. Bueno, esto ha tenido un impacto gigantesco en ventas. No me voy a detener aquí porque esto lo explicó muy bien Santiago el otro día cuando hicimos la primera sesión, la teoría de la utilidad marginal decreciente, pero quiero cerrar este repaso rápido de economía. Ahí Santiago también tiene otros libritos, si ustedes quieren leer algunos. Te dejo esta parte, Yo Santiago, y enseguida nos metemos con ventas. sí, yo les voy a pasar básicamente una lista de lecturas sugeridas. Son libros bastante abordables, la mayoría de ellos. No son libros técnicos, son sencillos de leer. Un par son bastante frondosos, eso sí. Pero les paso ahora por el chat. A ver, estoy entrando acá. Muy bien. Del que Hay estuvimos una hablando recién pregunta, es hay un este. comentario de Matías. Dale, a ver qué dice Matías. ¿Lo querés leer, Santiago? Dice, es como dice el dicho popular, dice 1 minuto es mucho o poco dependiendo de qué lado de la puerta del baño uno se encuentre. Ah, buenísimo. Así es, Buenísimo. así es. Bueno, hay como una tendencia, justamente pensaba mientras hablabas, a ver al pasado de forma romántica. O sea, nos quejamos de lo de hoy o adjudicamos culpabilidades a cuestiones de hoy y creemos que antes todo era mejor y todo era color de rosa. Y, y en realidad, si tomamos una foto de lo que era, por ejemplo, el periodo medieval, el nivel de salvajismo que había en esa época, de pobreza, de miseria, difícilmente alguno de nosotros pudiese resistir demasiado allí. Con lo cual, bueno. Perfecto. Ahora no Algunos estoy encontrando. Acá está. Ahí les voy a pasar. por el chat, Ahí va. perfecto. Yo me Ahí permito está. recomendar algunos, no he leído todos los que están aquí. Todos estos que están en pantalla son todos exponentes de la Escuela Austríaca de Economía, pero hay algunos para los que estamos en ventas que son fundamentales. Principios de economía política, que es sobre el que estuvimos haciendo el repaso recién. La acción humana de Ludwig von Mises. Este explica, miren el título, la acción humana explica el comportamiento de nosotros, los seres humanos, en la toma de decisión. Camino de servidumbre de von Hayek, también es un libro interesante para leer, y los fundamentos de la libertad, porque finalmente los vendedores tenemos que entender que los clientes toman decisiones de compra en libertad, ahora vamos a hablar de eso, y de Murray Rothbard solo leí La ética de la libertad, no he leído los demás, pero estos son los que yo me permito sugerir para los que estamos en ventas, para meterle mano ya, o sea, para empezar a leer. De los tuyos, Santiago, ¿alguno que no esté aquí en esta lista que quieras mencionar, que valga la pena? A ver, estás mute. Perdón, me olvidé. Sí, ahí me gustaría remarcar, no que no esté en la lista, sino recomendar justamente un libro que es de lectura muy, muy sencilla, este de Parasitic Mind, de Gad Saad. Ese libro creo que no es de economía, no es de nada concreto. Este hombre Saad se dedica al proceso psicológico que ocurre en las ventas, etcétera, etcétera, se especializó en eso. Él es un libanés de familia judía que se tuvo que obviamente exiliar, ¿no? Porque para un judío en el Líbano la cuestión se fue complicando demasiado. Y bueno, desde el exilio fue observando socialmente muchas cuestiones de Occidente que hoy en día están, uno no llega a entender de dónde sale todo esto, ¿no? Que las minorías, el uso de las minorías, de lo LGBT, la mujer, de la igualdad, o sea, un montón de conceptos y de cuestiones, de la corrección política, todos vicios del Occidente que están llevando a una destrucción acelerada, conceptualmente hablando, o sea, éticamente hablando. O sea, es un libro muy fácil de leer, muy sencillo, corto, y nos deja muy bien parados frente a la actualidad. El resto, bueno, son libros
de otra época, con más contenido y nos permiten sacar conclusiones. Pero este libro es realmente muy digerible. Gracias, gracias por esas recomendaciones. Bueno, entonces, ¿qué queda para nosotros, los que estamos ahora en el siglo XXI desarrollando negocios? ¿Cuál es el papel para nosotros? Entonces, vale la pena como poner la hoja en blanco y pasar en limpio lo que entendemos por vender. ¿Qué es vender? Luego de haber entendido este asunto de la división del trabajo, la teoría del valor subjetivo, lo que es el mercado, lo que es un precio, luego de haber entendido estos fundamentos de economía, que era, digamos, la primera meta, la primera ambición que nos propusimos con Santiago para este programa, cortito, para este curso de 2 sesiones. Bueno, si recorremos las definiciones tradicionales de lo que entendemos por vender, a ver, ¿con cuál se quedarían ustedes de esas tradicionales? Anticipo que lo que yo entiendo por vender, luego de haber comprendido estos principios y fundamentos de economía, no se da la mano con ninguna de estas 5 definiciones. Veámoslas. Satisfacer las necesidades del cliente por medio de productos o servicios a cambio de un pago. Ok. 2. Lograr que un cliente compre demostrando que nuestros productos y servicios son mejores. Miren, y ojalá que no, pero tal vez esté establecido en la cabeza de alguno de los participantes de este curso de hoy alguna de estas definiciones. La 1 y la 2 están masivamente extendidas entre nuestros colegas vendedores. 3. Usar técnicas para convencer al cliente de comprar lo que le estamos ofreciendo. También, esto aplica para todos los que, sobre todo vendedores de compañías multinacionales que fueron entrenados en su momento como yo, en el solution selling, en el spin selling, entendiendo que estas técnicas prescriptivas permitían predecir resultados de venta. 4. Establecer buenas relaciones personales. Y 5. Manipular al cliente con supuestas mejores prácticas de venta. Bueno, si hiciéramos un sondeo entre los millones de profesionales de ventas que tenemos en Latinoamérica, varias de estas estarían en primer lugar en esa encuesta o en ese sondeo. Bueno, ahora que hemos comprendido los fundamentos con los que el ser humano toma decisiones de compra, ahora que hemos entendido este asunto del intercambio, la división del trabajo, el mercado, la teoría subjetiva del valor, casi que la derivación o conclusión lógica de lo que significa vender es que vender es la ciencia detrás de influir en la toma de decisiones de los clientes. Pero no para manipular, sino para lograr un acuerdo voluntario y en libertad de intercambio de valor. Esto es vender en el siglo XXI. Por lo menos esto es lo que está dando resultados. ¿Y por qué tiene el dibujo del cerebro? Más allá de que estamos diciendo toma de decisiones. Y la toma de decisiones ocurre en el cerebro del ser humano, en el cerebro del cliente. Es porque mucho de lo que nos enseñaron estos libros que miran a la venta desde la óptica prescriptiva y no desde la investigación de cómo deciden los seres humanos, no es un acto racional solamente. Por supuesto que tiene un componente fuertemente racional, la toma de decisión de compra. Pero hay un componente que ninguno de estos libros tocó hasta hace un tiempito, que son los asuntos emocionales, de lo que llamamos inteligencia emocional, aunque hay ahí algunos mentirosillos dando vuelta por Latinoamérica llamándole neuroventas o tonterías de ese estilo. Yo prefiero llamarlo inteligencia emocional o cociente emocional, que interviene también en las decisiones de compra. ¿Por qué? Porque es un acuerdo libre entre seres libres que voluntariamente deciden intercambiar valor. Entonces, ¿qué es lo mejor que puede hacer un profesional de ventas como nosotros? Ayudarlo en la toma de decisión
poniendo a su consideración nuevas ideas, ideas provocativas, nuevos puntos de vista sobre cómo él puede satisfacer aún mejor sus necesidades. Bueno, si miramos la venta desde esa perspectiva, lo que se ha hecho en los últimos 50 años en el mundo de la capacitación en ventas no ha funcionado. Hoy día no va a funcionar. Puede haber funcionado antes, pero hoy día ya no funciona, porque ha estado orientado casi todo ello a la captura de demanda. Es decir, a satisfacer necesidades de las que el cliente ya es consciente. Y no es este el papel para nosotros en el siglo XXI. Por lo menos los que estamos en este mundo del business to business, en la venta corporativa, en la venta empresarial, tenemos que ser expertos en crear demanda. Crear demanda significa iluminar necesidades que el cliente no sabe que tiene. Yo doy siempre el ejemplo bien sencillito del iPad. Cuando salió el iPad, ya ni me acuerdo en qué año, 2006, 2007, no me acuerdo, yo tenía una necesidad que no sabía que tenía, que era la de poder viajar en mis viajes de entrenamiento con los, 300, 400 libros que tengo sobre temas de venta y cuestiones afines, de marketing y demás. Yo tenía esa necesidad, solo que nunca fui consciente de esa necesidad hasta que Steve Jobs mostró que yo tenía esa necesidad a partir de poner delante de mis ojos ese producto llamado iPad. Bueno, en esta sala hay vendedores de distintos verticales, de distintas industrias, pero todas seguro que tienen innovación que permite satisfacer mucho mejor que antes las necesidades de los clientes, pero los clientes no lo saben. Bueno, ese es el papel que se espera de nosotros los vendedores. Lo que hizo la pandemia de COVID fue poner en evidencia de un modo muy dramático el error de este tipo de gerentes de venta como el que está en pantalla ahora. No, tenemos gente talentosa, no veo la necesidad de cambiar nuestra forma de vender. Perfecto, ahí vino el COVID y destruyó todos esos viejos paradigmas, incluyendo los de la venta consultiva. Interrumpime, Santiago, si querés con algún asunto. Las metodologías tradicionales de venta, incluyo todos estos libros de venta consultiva como el Solution Selling. ¿Qué ha pasado? Que se focalizan en las necesidades que los clientes ya tienen identificadas. Esta metodología de preguntas del Solution Selling o del Spin Selling, todas esas metodologías que antes funcionaban en alguna buena medida, yo me beneficié mucho en lo personal de ellos, hoy no sirven, porque cuando el cliente, guiado por el vendedor, reconoce esas necesidades que ya tiene identificadas, lo hace con el vendedor número 1, con el vendedor número 2 que llega después, con el vendedor número 3, todos escuchan las mismas necesidades que el cliente ya tiene identificadas, porque todos hacen las mismas preguntas, porque todos fueron entrenados en estas metodologías. Por lo tanto, el diseño de las soluciones que cada uno de esos vendedores le va a entregar al cliente se parece a la de sus competidores, con lo cual se ha comoditizado el tipo de soluciones que todos ellos venden. Commodity es carencia de diferenciación. ¿Hacia dónde vamos? ¿A dónde deberíamos ir con nuevas formas de vender, entre ellas la que nosotros promovemos, que se llama venta provocativa? Vamos, o deberíamos ir a iluminar problemas que no están considerados dentro del radar mental de nuestros clientes, y que de ese modo, al iluminar estas necesidades que estaban desconocidas, ignoradas, tapadas, ocultas, que son estas que estoy señalando aquí con la flecha, en el diálogo entre vendedor y cliente, permita al vendedor diseñar soluciones que también tienen adentro características que no estaban consideradas dentro de los commodities.
soluciones no consideradas, bien diferentes, para atender necesidades que el cliente no sabía que tenía. Ese es el camino. Doy un ejemplo muy cortito y gracioso tal vez. Miren ahí el dibujito. Ya en 13 minutos terminamos. Miren este dibujito. ¿Qué es la venta provocativa? ¿Qué es esto de satisfacer mejor que los competidores necesidades que los clientes tienen y que muchas veces no saben que tienen? El dibujito lo explica, creo que razonablemente simple. Tenemos allí un cliente, en este caso es ese rey que está ahí con su espadita, creyendo que la espada es la mejor herramienta, la mejor solución que tiene para lograr sus propósitos, entre comillas, empresariales. ¿Cuál es una prioridad empresarial de este rey? Conquistar nuevos territorios. Perfecto. O defender los propios si es que está atacado desde el exterior. Bueno, ahí va. El rey creyendo que la espada es la mejor solución para sus necesidades y de hecho ni siquiera se da vuelta a escuchar a ese vendedor que le traen sus colaboradores. Fíjense, ni siquiera lo mira. Supongo que debe estar diciendo algo así como: no tengo tiempo para atender vendedores. Estoy muy ocupado peleando mis batallas. Bueno, eso es lo que nos pasa a todos los vendedores cuando prospectamos y usamos la prospección para iniciar diálogos con clientes que no están pensando en comprar. Crear demanda le llamamos a eso. Bueno, esto nos pasa todos los días. Los clientes no nos quieren recibir porque creen que les queremos ir a vender más espadas. Bueno, vender provocativamente es llegar con el cliente llevándole una nueva idea y mostrándole que puede satisfacer mejor que hasta hoy las necesidades que tiene. Por lo tanto, el foco de la conversación entre vendedor y cliente ya no gira alrededor de los productos, de los servicios, de los bienes. Eso sucedía hace años. Nuestro foco, si queremos tener éxito en el siglo XXI vendiendo en el mundo corporativo, es hablar de resultados, no de los productos. El vendedor, este que está a la derecha en la imagen, en el dibujito, no debería llegar con el cliente diciéndole: tengo un producto diferente a la espada que se llama metralleta y que dispara, no sé, 20 balas por segundo. No debería ser ese el abordaje. El abordaje debería ser: estimado rey, creo que puedo ayudarlo a conquistar territorios de un modo más rápido, más eficiente, con menos bajas en su propio ejército, por medio de una solución que se llama metralleta. Pero de lo que habla al principio, de lo que nosotros en el mundo corporativo tenemos que hablar, es de resultados. Resultados. No de lo que vendemos. Ese es el camino en el siglo XXI para nuestro mundo de venta corporativa. Enseguidita te doy la palabra a Santiago porque creo que tienes algo para decir sobre esto, pero cierro esta parte diciendo entonces que en lugar de seguir peleando por una porción del pastel donde todo el mundo se desangra, bajando precios, regalando atributos y funcionalidades de sus productos, de sus servicios por el mismo precio, lo que en el librito ese que se llamaba La Estrategia del Océano Azul, es un libro de marketing más que de ventas, pero todo vendedor debería leer ese libro, porque hacia ese lado vamos con esta mirada provocativa de ventas. Decía: en lugar de pelearnos en ese mar sangriento del mercado donde todos están compitiendo por sacarse clientes unos a otros, todos compitiendo por una porción de este mismo pastel que está ahí, el rojo. Lo pinté de rojo porque todos se desangran en ese mercado. La venta provocativa, ahora que tenemos esta mirada más fresca sobre lo que significa valor, intercambio, división del trabajo, precio, nuestro rol es crear
nuevo valor para nuestros clientes, hacer más grande el pastel en lugar de disputar una porción del pastel existente. Ojalá tenga yo la contundencia verbal suficiente como para dejar instalado en la cabeza de ustedes que esto es lo que va a permitir que los que estamos en la venta corporativa, en el B2B, sobrevivamos y nos destaquemos, ganemos buen dinero, mejoremos nuestra calidad de vida y la de nuestras familias, siendo que todos los que continúen aquí, en ese mercado rojo, sangriento, donde todos se disputan una parte de un mercado que ya existe y es pequeño, ojalá yo haya sido lo explícito para entender que nuestro rol es ampliar mercado. Santiago. Sí, es súper interesante el tema este del concepto de ampliar mercado, porque de hecho hay países que lo están explotando al máximo con generación de los famosos startups, estas pequeñas empresas, emprendimientos. Yo invierto muchísimo en ese tipo de empresas, por lo que evalúo muchísimas de esas empresas, principalmente en Estados Unidos, en Israel, bueno, India mismo. Son lugares donde se propicia la innovación, sea para mejorar algo que ya existe, bajando el costo, optimizándolo, y eso genera también un incremento en el mercado. ¿Por qué? Porque cuando yo me ahorro algo de lo que venía gastando por un bien o un servicio, tengo ese dinero disponible para algo más. Entonces ahí genero potencialmente mayores consumos de otras cosas o nuevos consumos de otras cosas. O sea que también hacer algo que ya se está haciendo mejor colabora con la ampliación de este mercado, de este valor global, digamos. Y puntualmente por ahí también mencionar, o sea, lo que es todo el mundo de la salud, de la biotecnología, todo lo que es el fintech, o sea, el acceso de la gente de a pie, de la persona que no tiene muchas veces los requisitos, al sistema financiero. Hay empresas que comienzan desde lugares muy pequeños, con muy buenas ideas, y pegan el salto. Hoy en día, incluso en estos países, en los que mencioné antes, incluso aquí en Uruguay, hay polos tecnológicos que vinculan a esas empresas con inversores ángeles, como se lo llama, o sea, gente que está dispuesta a arriesgar parte de su capital a mediano y largo plazo, porque creen la idea que está por detrás de ese emprendimiento. Y bueno, todo esto obviamente genera muchísima riqueza. Muchas veces uno tentado, hablo personalmente, de decir, tengo una idea, y voy a estos lugares y veo si ya existe esa idea, y es increíble que muchas veces hay 200 variantes de la misma idea. O sea, la cantidad de ideas que se están desarrollando. Insisto, nosotros vamos intentando reflejar, por ejemplo, con el fondo, la demanda de los consumidores finales. Y a la larga vamos teniendo estadísticas, y todas nuestras inversiones se centraron en definitiva en biotecnología, tecnología y finanzas. Esos tres, y algo en retail también, ¿no? Porque el retail con esto de la pandemia ha avanzado de una forma impresionante en lo que son cadenas de distribución, procedimientos de venta, cómo se cambió el foco de decir, el consumidor iba a un local de ventas a comprar un producto y ahora se lo envío a través de un delivery, de un sistema de reparto, y para que tenga una buena experiencia apunto a la experiencia del unboxing, o sea, del desempaquetado, de la recepción, de la sensación de placer que me produce recibir el producto, pero en mi casa esta vez. O sea, cambió eso de una forma notable. Entonces, hay muchos rubros que tienen tremendo potencial, que hoy están estallando. En Latinoamérica no lo vemos tanto, quizás lo vemos con algunos titulares muy grandes, como puede ser, bueno, Mercado Libre, de local, o este tipo de unicornio, como se lo llamó. Ya Mercado Libre es una super empresa, ¿no? Pero en su momento también pasó por los mismos estadios. Y entonces, bueno, me parece fundamental eso, poner mucha atención en el desarrollo de los productos,
en la necesidad que hay del cliente y de esto de decir, hay necesidades que el cliente no es consciente que tiene. Y muchas veces también esto de, no tengo el producto o el servicio adecuados para solucionarle esta situación al cliente, pero, y ahí abro el paréntesis, puedo ayudarlo, contactarlo a que resuelva eso, y cuando ese cliente bajó sus costos o mejoró o ganó más dinero, vuelve a mí por otra cosa, o yo vuelvo a él proponiéndole otra cosa, donde ahí sí es viable cerrar la venta, digamos. O sea que también eso ocurre bastante, es decir, el timing, hay veces que no podemos bajarle la cortina a un cliente porque no era el momento ese de la venta. Dejemos abierto, colaboremos, generemos confianza, mostremos valor, mostremos idoneidad para asistir. Y eso se genera a futuro, obviamente, en un mediano plazo, pero se traduce en resultados también. Bueno, muchas gracias, Santiago. Vamos terminando. Aunque no ha tenido finalidad publicitaria, permítanme pasar un pequeño aviso que es, si desean profundizar sobre esto de la venta provocativa integral, obviamente estamos disponibles. El propósito de estas dos sesiones ha sido esencialmente contribuir, educar, ayudar, no vender, pero aún así, si quieren profundizar la conversación, estamos en todas las redes sociales y si gustan, ahí están mis datos personales, mi email, hasta mi número de celular por si desean enviarme un WhatsApp. Cierro con la frase que escribió Oscar en el chat y ya nos despedimos. Salvo que haya alguna pregunta más, si la quieren escribir en el chat, obviamente la respondemos ahora mismo. Si hay alguna consulta, alguna pregunta, pero dice Oscar, si yo supiera esto 20 años atrás, me hubiera ahorrado mucho tiempo, pérdidas de proyecto, etcétera. Muy interesante, pero totalmente verdad. Este concepto es sin fronteras, exactamente. Por lo menos en Latinoamérica, que es nuestro ámbito natural, esto funciona. Los mejores colegas están haciendo este recorrido de la venta provocativa, así que estoy a disposición y a la orden para cuando deseen conversar de este punto. Independientemente de esto, muchísimas gracias por haber participado de las dos sesiones. Estoy feliz de haber, si aunque sea estos conceptos que hemos traído aquí con Santiago, gracias Santiago por haberme acompañado aquí. Si Un esto placer. deja una pequeña huella, un pequeño cambio en la forma de vender, en la forma de trabajar, en la forma de mirar los negocios, listo, yo ya me doy por satisfecho. Imagino que Santiago también. Ese era el fin justamente, lograr aunque sea en una pequeña proporción de las personas, un pequeñísimo cambio, yo ya gané. Bien. Bueno, gracias a todos, muy buenas ventas, nos vemos en la próxima. Adiós, muchas gracias. Abrazo, buenas ventas.